Análisis del marco fiscal de mediano plazo 2022-2031, municipio de Yopal, Casanare. Trabajo presentado por Lady Joana Díaz Bermúdez y Julio César Mendoza Machado. La Ley 819 del 2003, la Ley 358 de 1997, la Ley 617 del año 2000 constituyen el marco legal del marco fiscal de mediano plazo. El marco fiscal de mediano plazo es una herramienta de planificación financiera del sector público. Las entidades territoriales tienen la responsabilidad de elaborar su marco fiscal de mediano plazo con un horizonte que evalúe la sostenibilidad financiera de la entidad por un periodo de 10 años. La Administración Municipal elaboró el marco fiscal de mediano plazo en donde se plasma la situación fiscal y la situación financiera del municipio y se estiman unas proyecciones realizando el análisis de los principales indicadores de conformidad con lo establecido en la normativa mencionada anteriormente. Contexto municipal de Yopal, población y demografía. El municipio de Yopal para el año 2020 cuenta con 177.688 habitantes, lo cual representa el 39.36% de la población total del departamento de Casanare, donde 152.421 habitantes residen en área urbana, es decir, el 89,86%, y 25.267 habitantes en el área rural. Esto significa el 10,14% de la población total de la población. En el sector de educación, el municipio de Yopal cuenta con 24 establecimientos educativos oficiales, los cuales tienen 92 sedes activas, 50 instituciones no oficiales y una institución oficial de régimen especial adscrita y en funcionamiento con recursos del Ministerio de Defensa. En el eje de salud, Yopal tiene un porcentaje de cobertura de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud del 99,4%, siendo uno de los municipios que en el régimen contributivo con 87.525 afiliados supera al régimen subsidiado que tiene 73.185 afiliados, lo que se considera como oportunidad para fortalecer la prestación de los servicios de salud. En el eje de la superación de la pobreza extrema, los programas de superación de pobreza que actualmente lidera el Gobierno Nacional en Yopal son 3: Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Red Unidos. En el eje de vivienda, el municipio de Yopal cuenta con 73,9% de vivienda residencial y un 23,10% de vivienda no residencial y un 3% de vivienda mixta. Todo el tipo de vivienda con mayor prevalencia son casas que corresponden al 60,6%, apartamentos un 32,3% y tipo de cuartos 7,10%. Los datos de hacinamiento indican que viven más de 3 personas en una habitación, incrementando los problemas sociales del municipio. El tejido empresarial. La evolución del tejido empresarial en el municipio de Yopal se mantiene latente. El 82% de los trabajadores son personas naturales. Dichas actividades corresponden a unidades de menor tamaño y escala productiva que pertenecen a sectores como alojamiento, comercio, servicios de comida e industrias manufactureras, y el 18% son personas jurídicas. En el sector agropecuario, el municipio de Yopal se ha caracterizado por la excelencia de los procesos de producción, tanto en la agricultura como en la ganadería, al contar con un territorio con una variedad de suelos, topografía diversa y riqueza hídrica que ha permitido el desarrollo de una producción agropecuaria. En el turismo, el municipio de Yopal hace parte del Plan de Desarrollo Turístico de Casanare
2019-2031, en lo referente a proyectos de conectividad terrestre y área nacional e internacional. En servicios públicos, los servicios públicos domiciliados son prestados a través de empresas de servicios públicos públicas y privadas, de tal manera directa en el caso de acueducto y alcantarillados rurales y alumbrado público. En el transporte, el 88% de los residentes de Yopal cuenta como mínimo con un vehículo familiar, frente a un 12% que utiliza el sistema de transporte público o cualquier otro medio de movilidad, como bicicletas o peatonal. Ingresos municipales. La estructura del presupuesto de ingresos del municipio está dada por los ingresos corrientes de libre designación, tributarios y no tributarios, recursos de capital, transferencias del Sistema General de Participaciones y del Sistema General de Regalías. En la tabla observamos los ingresos corrientes e ingresos de capital de las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020. Ingresos municipales. En la vigencia 2020, el total de ingresos, el 27,3% correspondieron a ingresos tributarios, el 2,4% a ingresos no tributarios, 60,3% a transferencias de la nación y el 6,5% a ingresos del Sistema General de Regalías. A nivel de recaudo efectivo de los ingresos corrientes se estableció un aumento del 2,4%. El principal aumento estuvo representado por los ingresos tributarios. Con respecto al comportamiento de los ingresos tributarios en el 2020, en orden de importancia se encuentran industria y comercio, con una participación del 11,6% en total de los ingresos, seguidos por el impuesto predial con 8,9% y otros en 4,5%. Al detallar el comportamiento de los principales impuestos tributarios en el periodo 2017-2020, el impuesto predial presentó un crecimiento positivo durante el periodo. En cuanto a los ingresos no tributarios, se presentó un decrecimiento del 42,5% en términos reales entre 2019 y 2020, cuyo recaudo pasó de 12.930 millones a 7.433 millones. Estos ingresos representaron el 3,2% del total de los ingresos del departamento en el 2020, monto bajo producto generado por las tasas y derechos, multas y sanciones y venta de servicios. Por su parte, los ingresos por transferencia estuvieron representados principalmente por los recursos del Sistema General de Participaciones, los cuales ascendieron a 142.758 millones en el 2020. Salud con 30.000 millones, agua potable y saneamiento básico con 5.487 millones, asignaciones especiales por 222 millones y propósito general por 6.269 millones. Por otro lado, los ingresos de capital se presentó los recursos del Sistema General de Participaciones en el bienio 2021-2022 por la suma de 134.512 millones para la formulación de proyectos de inversión. Estos recursos son muy importantes para el municipio y el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo en el periodo 2020-2023. La distribución del gasto del municipio se deriva en gastos de funcionamiento, servicios de personal, gastos generales, transferencias pagadas, intereses, deuda pública y gastos de inversión. Al analizar el comportamiento de los gastos de funcionamiento, los cuales pasaron de 52.965 millones en el 2017 a 58.494 millones en el 2020, los gastos que representan mayor participación en los iniciales son los de servicios de personal, los cuales representaron una tasa de crecimiento promedio de 3,4%, pasando de 36.391 millones en el 2017 a 40.188 millones en el 2020.
Por su parte, las transferencias pagadas presentaron una tasa de crecimiento promedio de 3,9%, al pasar de 9.744 millones en el 2017 a 11.876 millones en el 2020. Se evidencia que los gastos de funcionamiento ascendieron en línea con el comportamiento de los ingresos del recaudo propio, dinámica impulsada por el aumento real de los gastos de personal y los gastos generales, lo que indica que los ingresos alcanzan para financiar los gastos de funcionamiento. En efecto, el recaudo de los ingresos tributarios ha venido mejorando y se proyecta aumentar el recaudo de los ingresos. En los ingresos versus gastos corrientes, observamos que los ingresos corrientes fueron crecientes en promedio para el periodo en un 2,4% frente a un crecimiento promedio de los gastos corrientes del 3,4%. Esta dinámica ha permitido a la entidad tener ahorro corriente para todo el periodo del análisis 2017-2020. Criterios de programación de ingresos y gastos. Para las proyecciones de la Alcaldía Yopal, se utilizó para la estimación de la vigencia 2022 el principio de caja en los ingresos, formato de operaciones efectivas de caja, es decir, lo que efectivamente se estima recibir y o lo que se tiene la certeza del recaudo. Igualmente se realizó el análisis para los periodos anteriores en el gobierno anterior, gobierno 2017-2020, para determinar el comportamiento de los principales ingresos. Por su parte, se aprovisiona lo relacionado con los gastos para el funcionamiento de la administración y el saldo se computa como inversión, todo bajo el formato de las operaciones efectivas. El presupuesto de los ingresos para la vigencia 2022 se realizó con base en una proyección sobre la información disponible en la presente vigencia 2021. En este contexto se establece un crecimiento sostenido por encima del 3% de los ingresos tributarios frente a la vigencia 2021, dado que estos son los recursos que representan una tendencia al crecimiento y aunado a esto se realizó la actualización en el Estatuto de Rentas del municipio, donde se pretende realizar una mejor gestión en los recaudos. De acuerdo con lo anterior, se estableció que los ingresos del 2022 ascienden a la suma de 338.541 millones de pesos, con las siguientes determinaciones: 97.746 de ingresos corrientes de libre destinación, 5.735 millones de ingresos corrientes de libre destinación con destinación específica, 163 millones en ingresos corrientes de libre destinación que se destinarán a inversión, 151.462 de los recursos del Sistema General de Participaciones y 88.141 de otras fuentes de financiación. Frente a los recursos o transferencias del Sistema General de Participaciones, se estiman los montos de conformidad a la guía, recomendaciones para la proyección y estimación de los recursos del Sistema General de Participaciones, elaborada por el Departamento Nacional de Planeación. En el Sistema General de Participaciones en Educación, se tiene en cuenta para la distribución de los recursos son el tamaño de la población atendida, el de la población por atender en condiciones de eficiencia y en equidad. La participación del Sistema General de Participaciones para la salud financia el siguiente componente del gasto: financiación o confinanciación de subsidios a la demanda, de manera progresiva hasta lograr y sostener la cobertura total del régimen subsidiado. La prestación del servicio de salud a la población pobre, en lo que no ha cubierto con subsidios a la demanda. Acciones de salud pública definidos con prioritarios en el país. Por su parte, la participación de agua potable y saneamiento básico financia las competencias asignadas a distritos, municipios, señalados en el artículo 7 y 8 de la Ley 1176 del 2007.
Para la tabla del Plan de Recursos del Sistema General de Regalías 2022-2025, no se incluyen las proyecciones de recursos provenientes del Sistema General de Regalías, dado que no hacen parte de recursos a aprobar en el presupuesto por parte del Consejo Municipal. Su incorporación al presupuesto depende por la aprobación de proyectos y el plan de los recursos. Visualizamos en este momento el balance financiero de vigencia 2022 hasta 2031, donde se describen los ingresos totales, ingresos corrientes, ingresos tributarios, ingresos no tributarios, transferencias, gastos totales, déficit o ahorro corriente, ingresos de capital, gastos de capital, déficit o superávit corriente, financiación y el balance primario. Metas de superávit primario. De acuerdo con lo estipulado en el artículo 2 de la Ley 819 del 2003, la Alcaldía de Yopal cuenta con una meta de superávit primario consistente con el plan financiero. En cumplimiento de lo anterior, se han determinado las siguientes estimaciones de metas y superávit primario, atendiendo las operaciones establecidas en él de la mencionada ley para el periodo 2022 a 2031, correspondiente al plazo de la actual operación del crédito público 2020-2022. Para la vigencia 2022, la Alcaldía de Yopal presenta un superávit primario donde el índice es de 635,2% de la relación del superávit primario de intereses, con lo cual se cumple con holgura el indicador establecido con la Ley 819 del 2003. El objetivo de este indicador complementario a los establecidos por la Ley 358 de 1997 es el de garantizar la sostenibilidad de la deuda. Endeudamiento. Al abordar la capacidad de endeudamiento y de acuerdo con las cifras de proyecciones establecidos en el plan financiero de la entidad y con las cifras actuales de endeudamiento, el indicador de solvencia, intereses, ahorro, es superior al 40% y arroja cifras de un 31%, cumpliendo de manera suficiente con este indicador. Igualmente, el indicador de sostenibilidad de la deuda alcanza un 80%. Se presenta también un indicador de un 31% por debajo del límite establecido en la ley. La anterior observación normativa se incorpora en el análisis de capacidad de endeudamiento establecido para la vigencia 2022. El indicador de solvencia y de sostenibilidad de la deuda por debajo del límite establecido por ley de acuerdo con la metodología del Departamento Nacional de Planeación. Acciones y medidas específicas para el cumplimiento de las metas financieras previstas en el Plan de Desarrollo. El Plan de Desarrollo Municipal Yopal, Ciudad Segura 2022-2023, se tiene previsto el programa Finanzas Públicas Municipales Fortalecidas y Sostenibles, cuyo alcance contempla para avanzar en recuperar las finanzas del municipio y darle un manejo sostenible a las mismas por parte de la Secretaría de Hacienda y el conjunto de la Administración Municipal. Se requiere adelantar una serie de instrumentos tanto en el tema de planificación, organización y en la ejecución de los mismos en el orden administrativo, financiero y fiscal, siendo las acciones prioritarias, entre otras, a seguir. Continuar con el proceso de aplicación del instrumento de conservación, dinámica de la formación catastral en el área urbana y rural del municipio, revisando los elementos físicos y jurídicos del catastro. Cooperar en el desarrollo e implementación del sistema del catastro multipropósito del municipio, con un sistema de información que registra datos actualizados de las tierras, basado en los predios formales e informales. Realizar la actualización del estatuto tributario del municipio, acorde con la normativa vigente, con el objetivo de lograr equidad tributaria en el contribuyente.
Dotar a la Secretaría de Hacienda del reglamento interno de cartera, el cual tiene como objetivo orientar el trámite a seguir en las actuaciones administrativas y procesales que se lleven a cabo para el cobro que se realice en el municipio, con el fin de obtener el recaudo de las obligaciones liquidadas a su favor. Dotar a la Secretaría de Hacienda de un sistema de información integral, con soporte tecnológico en equipos y software, que facilite el registro de la información contable, financiera y presupuestal del municipio y produzca la información oportuna, necesaria y requerida por los diferentes entes de control y otros del nivel gobierno y la comunidad para la toma de decisiones correctas. Establecer e implementar un plan de acción financiera que dé cuenta de las posibilidades, potencialidades, estrategias y acción, tanto administrativas, financieras, que son necesarias para adelantar e implementar por la administración en el cuatrienio, tanto en temática de organizar y minorar gastos, incrementar recursos utilizando otras fuentes de financiación que expresa normativa al respecto y mejora el perfil de estas. Diseñar, desarrollar e implementar las herramientas de planificación, programación presupuestal para la correcta ejecución, control, evaluación y seguimiento a los procesos presupuestales del municipio. Finalmente, agradecemos toda su atención prestada, esperando que dicho análisis sea de utilidad para todo tema de decisión, toma de decisiones a nivel municipal, departamental, regional y quizá nacional. Nos permitimos apreciar conclusiones y recomendaciones. El marco fiscal de mediano plazo permite comprender, analizar e interpretar la situación económica y financiera del municipio, ya que a través de la estimación de los ingresos que la administración percibirá en el mediano plazo, se establece la distribución del gasto y se fijan los límites de este, asignando los montos que garanticen el funcionamiento y operatividad de la administración. En cuanto a las acciones y medidas para el cumplimiento de las metas financieras previstas en el Plan de Desarrollo 2020-2023, el municipio implementó el programa de finanzas públicas fortalecidas y sostenibles, el cual ha sido el programa bandera que ha permitido avanzar en la recuperación de las finanzas del municipio. En general, el marco fiscal de mediano plazo 2022-2031, el municipio de Yopal se encuentra formulado de manera adecuada y lógica de acuerdo a las normas de responsabilidad fiscal. De acuerdo con la información financiera y a los lineamientos establecidos en la Ley 358 de 1997, el municipio tendría capacidad de endeudamiento de acuerdo con los indicadores legales. No siendo más, nos despedimos. Muchísimas gracias.